parte del siglo XX. ¿Ya? Esta segunda parte fue revisada primeramente mediante una clase sinóptica, a continuación con una primera clase sobre la Segunda Guerra Mundial, la clase anterior, la Guerra Fría en una primera parte y hoy día la Guerra Fría en una segunda parte. Le doy la bienvenida a los que se están incorporando a esta hora, que estoy viendo ahí cómo va aumentando los estudiantes nuevos y que se están incorporando en este instante. Así que les doy mis buenas tardes y la bienvenida. Déjenme. Hola María Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Voy a explicar la PPT. Acuérdense que cualquier pregunta usen el micrófono porque no veo el chat, ¿ya? Así es que paso a compartir pantalla. Bien, segunda parte entonces de esta Guerra Fría. ¿Ya? Recordemos que entendemos por Guerra Fría al conflicto no bélico, ¿ya?, que se libera entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos de América. Entre comillas, como lo señalaba la clase anterior, porque si bien es cierto, ambas superpotencias no entraron en un conflicto bélico directo, sí lo hicieron sus aliados, muchas veces. Y de hecho, a nosotros nos tocó cercanamente porque tristemente, ¿no es cierto?, nuestro país sufrió un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973 y que se enmarca dentro de esta Guerra Fría. Ambos bloques también chocaron acá, ¿ya?, en las figuras de Allende y de Pinochet. Así que tampoco estuvimos al margen de eso, tristemente. Lamentablemente hubo que lamentar gente fallecida y gente torturada, ¿no? Bien, veamos entonces esta segunda parte de lo que es la Guerra Fría. Una pequeña introducción a lo que pasa en este periodo. Recordemos que se ha definido la Guerra Fría entre los años 1947 a 1991. Acá tenemos un tremendo desarrollo de la cultura de masa, ¿ya? Un tremendo desarrollo, ¿ya?, en este mundo bipolar, ¿ya? Es muy potente esto, ¿ya? Es muy potente. Eh, Al comienzo de este conflicto, de esta Guerra Fría, el 47, estaba a su máximo esplendor la radio, ¿ya? Pero le sigue inmediatamente, unos años después, la televisión. La televisión, para los 50, entró tímidamente en Estados Unidos y Europa. Acá en Chile, solamente a fines de los 50 aparece la televisión. En general, hay un gran temor ante una guerra nuclear, ¿ya? Yo diría, aquí ya casi más que como profesor, estoy hablando como un testigo de esto, que yo viví esto. Hay una verdadera paranoia, ¿ya?, en torno a la posibilidad de una guerra nuclear, ¿ya? La gente estaba pero muerta de susto, muerta de susto. Yo la verdad es que recuerdo esos días como el fin del mundo, o sea, esto ocurría en cualquier minuto, el mundo se venía abajo completo. Solamente con un comentario anexo, el tema no existe hoy en día, no hay guerra fría, nada de esto, pero las armas todavía están, o sea, por si acaso, ¿no? Todo este inmenso arsenal atómico que se construyó en estas décadas está guardado todavía. Es cosa de activarlo, digamos, y dispararlo, ¿ya? Pero está todavía, o sea, es un tema que no se habla ya, pero las armas siguen ahí. Fue una época en que hay una fuerte competencia por la conquista del espacio, ¿ya? ¿Por qué tanto? ¿Por un espíritu científico, así, que inundó el alma y el corazón de los norteamericanos y soviéticos? No, para nada. Sencillamente era tratar de destacar como el país más tecnologizado, el país más avanzado, el país que no solamente logra conquistas acá en la superficie terrestre, sino que además conquista el espacio, ¿ya? De ese punto de vista, el triunfo, sin duda, lo tiene la Unión Soviética, ya que logró poner a un hombre en el espacio llamado Yuri Gagarin en el año 1961. Fue la segunda conquista, porque la verdad es que antes la Unión Soviética había puesto al Sputnik número 1
en 1957, el primer satélite. O sea, ustedes comprenderán que para la gente de esa época esto ni siquiera era creíble. No, o sea, pensar que por afuera del planeta Tierra andaba dando vuelta una máquina, no, era la gente mayor, sobre todo, la gente más vieja, no creía esto, no, imposible. ¿Cómo andar un satélite de arriba en el espacio? Igual que la Luna, digamos, pero mecánico, eso no era creído. Solamente la gente más joven, que tenía más estudios, comprendía esto, ¿no? Pero en general la masa, esto no, es imposible de creer, digamos. Ah, el Sputnik 1, 1957, 1961, primer viaje tripulado al mando Yuri Gagarin por la Unión Soviética. Estados Unidos Disculpe, llegó a profe, presentar, sí, por supuesto, ¿está compartiendo pantalla un PPT o algo? Porque nosotros sí, un PPT, vemos el Zoom de usted. ya, voy a arreglar el tiro eso, espera un segundito. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver. Efectivamente está el Zoom. Ya, voy a intentar de nuevo. Algo sucedió. Espérenme un poquito. Por favor, ¿me pueden confirmar si están viendo el PPT? Sí, profe, ahora sí. Ya, perfecto. Gracias, ¿eh? Gracias por avisarme. Fíjate que te cuento como anécdota, creo que fue el año pasado esto, en otra parte, en el Duoc, me tuvieron, o sea, estuve la clase entera, completa, entera, sin que hiciera el PPT. Y me avisaron, ¿sabes que nunca he sabido? Pero ¿cómo no me avisan antes? Dios mío, gracias a usted por avisarme, porque si no, hemos estado acá media hora. Ya, habíamos partido por acá, ¿no es cierto? Y les decía yo que, perdón, para confirmar, porque a veces no corren estas cosas. Dice ahí la conquista del espacio. Sí, profe. Ya, muchas gracias, eres muy amable. Decía yo que esta carrera espacial la gana la Unión Soviética, ¿ya? Con el Sputnik 1 en 1957 y Yuri Gagarin que logra ser el primer ser humano que da la vuelta a la Tierra en el año 1961. Hay que decir también que acá no se menciona, pero también los soviéticos lograron adelantarse a Estados Unidos con el primer animal en el espacio. ¿Ya? Me parece que era una perrita llamada Lara, me parece, que no me acuerdo muy bien, una perrita llamada Lara que fue el primer animal que llegó al espacio. Tristemente murió, sí, no es que la hayan aterrizado, el animalito murió arriba, yo no quiero imaginar cómo murió ese pobre bestia, porque seguramente se murió de hambre o lo han envenenado, no sé cómo lo han hecho, pero era solamente para hacer la prueba, o sea, lanzaron y una vez que confirmaron que el animal estaba vivo, ya se quedaron tranquilos, pero lo dejaron ahí arriba, no lo bajaron, no lo bajaron. Siempre toman yo que por eso lo ocultan un poco, que es bastante cruel. Estados Unidos es la misma, ¿eh? Pero con un chimpancé. Y es exactamente lo mismo. ¿Ya? Subieron al chimpancé y lo dejaron morir arriba. Será solamente para confirmar que no se muriera en una primera instancia. Estados Unidos se adjudica la conquista de la Luna, sin duda que es algo muy superior, pero a place, bastante tarde, recién en el año 1969, hasta donde yo entiendo, ningún otro país ha logrado llegar con una misión tripulada a la Luna. Esto ocurrió con la misión Apolo 11, ¿ya? En el año 1969. Yo tenía un año de edad. Mi papá lo estaba yendo conmigo en brazos, ahí estaba guaguayo. Eh, Esto nunca se ha repetido, ¿eh? Se produjo este viaje, hubo creo que 7, 8 viajes más, algo así, hasta el año 72, me parece, por ahí, y se suspendieron por razones obvias, porque era, pero extraordinariamente caro, ¿ya? Estados Unidos se endeudó hasta las masas, ¿ya? Para este proyecto, que es verdad, reconozcámoslo, aportó la ciencia, es verdad, porque las muestras lunares todavía están investigando en Estados Unidos, se han repartido estas muestras a muchos laboratorios y se ha avanzado mucho en eso y ha sido bueno, sí. Pero el fondo, mis estimados, obviamente que era político, si no era otro. ¿Ya? Era para decir, nosotros lo logramos y los soviéticos no. El fondo fue eso, y por eso el esfuerzo tan grande, y por eso Estados Unidos quedó tan mal parado, porque quedó con la economía devastada. Si ustedes lo piensan ahora, hoy, un viaje de esto no costaría nada, sí, pero hoy. ¿Ya? Pero en esa época fue un esfuerzo tremendamente grande y la verdad también riesgoso. Eh, ¿Cómo sucedió de que no murió nadie? Porque a los soviéticos se les murieron cuantos astronautas, olvídate. Los soviéticos perdieron cualquier cantidad de hombres en misiones espaciales. Estados Unidos no, ¿ya? Al menos en esta época. ¿Cómo lo lograron? La verdad es que fue un milagro. Fue un milagro que en todos estos proyectos no se había muerto nadie porque las posibilidades de error eran altísimas. Si estos gallos, imagínate, hacían los cálculos con calculadora de bolsillo, po, si no había ni computadora, imagínate, así hacían los cálculos. Entonces fue realmente una cuestión que es para no creerla. Es para no creerla, porque quizás eso
provocó esta ida hasta el día de hoy de que el viaje nunca se hizo. Hay mucha gente que tiene esa ¿cómo le llaman ahora? Teoría conspirativa, le llaman ahora, que es muy, muy común, ¿eh? Mucha gente anda con este tipo de ideas, de que nunca se hizo el viaje. Y es para, no pensar, es para pensarlo, ¿no? Por lo caro que fue y por lo riesgoso, tremendamente riesgoso. La comunicación de masas, surgen las grandes cadenas de radio de cobertura internacional. La radio, especialmente la década del 30, del 40, pero especialmente los 40, fue muy impactante. ¿Ya? Había muchas radios en todo el mundo y se hicieron comunes las radios internacionales. Hoy no existen, no sé por qué. No hay. Pero hasta cuando yo era chico, tú podías sintonizar una radio y lograbas captar radio de otros países. Porque tenía sintonizado. Estos aparatos tenían sintonizador para eso. Uno podía escuchar de México, de Argentina y se captaban, porque transmitían en onda larga, que se llama. ¿Ya? Eso ya no sé por qué, pero no existe. Eh, y tuvo la radio, ¿por qué estamos detenidos acá? Porque la radio logró un impacto tremendamente grande. O sea, a modo de ejemplo, Hitler transmitía sus discursos por radio, ¿ya? Las misas del Papa se transmitían por radio. Cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt declara que ese día vivirá en la infamia, y que le declara la guerra a Japón, la gente, todo Estados Unidos lo escuchó por radio, la gente lloraba de miedo que ha empezado la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la radio sin duda impactó, pero fuertemente. ¿Ya? Y también la televisión, que va a irrumpir algunos años después. Solamente como anécdota, no quiero latear, pero como anécdota, hay un señor, Orson Welles, creo que se llama, que hizo un experimento con una radio en que simuló una invasión extraterrestre. Chicos, ustedes no van a creer, la gente creyó que era de verdad. Y hubo gente que se suicidó, porque creyó que había seres de otros mundos que estaban invadiendo el planeta Tierra. Esto por una transmisión radial, ¿ya? Y que después hubo que decir que había sido nada más que una broma, ¿ya? Pero hubo gente que se quitó la vida, ¿ya? A ese extremo. O sea, ¿por qué lo traigo a colación? Para que uno pondere el nivel de impacto que puede haber. Con la televisión pasó lo mismo. Una vez que entró la televisión, quedó para siempre. Ya a fines de los 60 teníamos a la gente pegada en la tele. Con Sábado Gigante, Don Francisco, el año 67, 68, 71, 74, en esos años, ¿no? Fines de los 60, comienzo de los 70, y Chile entero, el día sábado, estaba viendo Sábado Gigante. ¿Ya? Pero profesor, ¿qué importancia tiene esto para lo que estamos estudiando? Porque la televisión penetró a tal punto que alteró la cultura. La alteró. ¿Ya? Y la tiene alterada hasta el día de hoy, digamos. Los libros quedaron completamente helados. Es la radio y la televisión la que, si tú tienes controlado eso, logras controlar también a la masa. Surge también en esta época la industria de la entretención a gran nivel, ¿no es cierto? Los shows. ¿Sí? Ay, perdón, pensé que me estaban hablando. Los shows musicales, en vivo, películas, en fin. Eso también fue una novedad, especialmente en los 60, y también provoca, ¿no es cierto?, una modificación en la cultura. ¿Cómo es este mundo en Guerra Fría? ¿Ya? Es bastante particular. Pasan muchas cosas en la Guerra Fría. A ver, por el lado de los soviéticos, en el año 1953, tras la muerte de Joseph Stalin, asume Nikita Khrushchev. ¿Ya? Nikita Khrushchev, él intenta reformar el brutal totalitarismo de Stalin, ¿ya? Pero no le resulta. La verdad es que no le resulta. De hecho, hay una transmisión por televisión de Nikita Khrushchev llorando y pidiendo perdón por los horrores de Stalin. ¿Ya? Stalin mandó a matar hasta el hijo. Lo estoy exagerando. No estoy exagerando. Lo mató él mismo, de un balazo, al hijo. ¿Ya? Porque, a ver, porque el hijo lo traicionó, no, nada de eso, porque el hijo tuvo una opinión distinta sobre un tema, ¿ya? Que el hijo una vez le manifestó que no estaba de acuerdo con la tortura, y lo mató, ¿ya? Lo mató, abrió un escritorio, sacó la pistola y le dio un tiro. Esto lo relata su segunda esposa en su autobiografía, ¿ya? Ahí relata el asesinato de su hijo. Khrushchev intenta reformar eso, pero es depuesto, ¿ya? En el año 1964, y asume Brezhnev hasta 1980. Para ese entonces, el sistema soviético comienza a evidenciar una fuerte crisis económica y política, ¿ya? ¿Qué empieza a pasar en la Unión Soviética? La Unión Soviética no está con una buena economía. A ver, el sistema soviético
por ejemplo, logró conquistar el espacio, que logró ganar la Segunda Guerra Mundial, tenía muchos logros, digamos. Pero hacia fines de los 70, hacia los 80 ya, ¿cuál fue el problema económico principal de los soviéticos? A ver, en primer lugar, hay una gran igualdad entre la Unión Soviética, hay que decirlo, pero no había avance económico. Es decir, la gente vivía, digamos, en las mismas condiciones que hace 40, 50 años atrás. Nadie crecía. ¿Ya? Y eso hacía que también, como te pagaban siempre el mismo sueldo, nadie se preocupaba por ponerle más ñeque, po. Porque al fin y al cabo el sueldo llegaba igual, digamos, no hay incentivos, nada. Y esto hacía que la gente trabajara mal. La gente no se preocupaba de trabajar bien. ¿Ya? Y esto hizo que las industrias, que eran todas estatales, no fueran tampoco eficientes. Estaban mal dirigidas, mal trabajadas, ¿ya? Y a la larga, el producto que sacaban era caro, sin duda. Entonces, ¿cuál fue una de las disyuntivas que enfrentó la Unión Soviética? Que los productos de ellos eran más caros que los norteamericanos. Es decir, se había que comprar acero. Resulta que si los soviéticos se lo compraban a un país como Estados Unidos, les salía un tercio del valor de ellos. O sea, producido por ellos, les salía 3 veces más un lingote de acero. Y los norteamericanos usaban el sistema privado. Entonces, los gringos le decían, oye, te vendemos el acero barato, ¿ya? Y no lo buscas tú, porque a ti te sale muy caro. ¿Por qué salía tan caro? Porque las empresas estatales eran altamente ineficientes, ¿ya? Eran muy ineficientes, ¿ya? Y por eso es que el sistema soviético empezó a gritarse, se empezó a gritar, ¿ya? Porque ya la economía propia no daba para más, ¿ya? Por otro lado, el pueblo se levanta contra el totalitarismo en Europa del Este en el año 1968, pero son violentamente reprimidos por los soviéticos. Esta fue la primera crisis política que enfrentó la Unión Soviética, cuando sus aliados de Europa del Este, la gente, en una suerte así como decimos ahora, de un estallido social, se vuelca a las calles, ¿ya? Ellos inmediatamente sacan los tanques. La foto que están viendo ahí es de la ciudad de Praga. ¿Ya? La cosa está tranquila un tiempo, pero después abren fuego. ¿Ya? Abren fuego y anulan completamente estas protestas. Esto se sabe esto es muy silenciado, pero muy silenciado, pero se sabe en Occidente, ¿ya? Lo que está pasando en Europa Oriental. ¿Ya? Y comienza la preocupación de Naciones Unidas. ¿Ya? ¿Cómo sacamos este lío? ¿Ah? Porque son países donde no hay democracia y no hay libertades, ¿ya? Y cualquier manifestación que haya es inmediatamente aplastada. Y esto comienza a evidenciar ya una crisis, ¿ya? Pero que se prolonga muchos años. En el año 1953 se impone el comunismo estalinista en China con el líder Mao Zedong. ¿Ya? Se llega, ¿no es cierto?, eh, esta forma de marxismo, ¿ya? Pero es que está amoldado, si bien es estalinista, pero está muy amoldado a la realidad china. De todas formas, en China se llegó a un récord de personas asesinadas por un sistema totalitario, batiendo un récord, la verdad, un triste récord, ¿ah? De 65 millones de víctimas. Es para no creerlo, ¿ah? La cantidad de homicidios que hubo, ¿ah? Fue altísimo, fue altísimo. Eh, por otro lado, el capitalismo alcanza su esplendor entre los 50 y el año 1973, con un gran desarrollo de los países occidentales. En Europa se aplica el modelo económico keynesiano, es verdad, es más keynesiano europeo, en el caso europeo, el caso de Estados Unidos y Japón es más capitalista, pero en realidad el resultado final es un fuerte desarrollo económico. Este periodo, esperemos un poquito, está por allá. Este periodo, del 50 al 73 es un periodo de 20 años en que los países occidentales como que se disparan, ¿ah? Se van hacia arriba, pero fuertemente, ¿ya? Especialmente los que están señalados ahí, Estados Unidos, Japón, Francia, Inglaterra, ¿ah? Tienen un desarrollo económico, pero muy fuerte, ¿ya? Muy fuerte. Se desarrolla la denominada sociedad de consumo. ¿Mm? Aparecen, por ejemplo, los supermercados, ¿ya? Los malls, ¿ah? Los centros comerciales. Antes no existían estas cosas. Comienzan a emerger en este periodo. Bienes masificados y más baratos. Surge la denominada sociedad de consumo, tarjetas de crédito y todo este tipo de cosas que para nosotros ahora son comunes, pero que hasta estas décadas no existían. ¿Ya? Acá irrumpen fuertemente
y se quedan, digamos. Tienen un desarrollo fuerte, especialmente en países como Estados Unidos, ¿no es cierto? O Inglaterra, que es muy potente eso. Hay fuertes cambios sociales también. La mujer se incorpora al mundo del trabajo, ¿ya? Aparecen las mujeres en el mundo del trabajo, antes estaban también del siglo XIX, pero que ahora, a contar de los años 60, es mucho más fuerte, ¿ya? Es mucho más fuerte. Antes era muy potente el rol del hombre solamente trabajando y la mujer en la casa, ¿ya? Pero a contar de los 60, la mujer se mete fuerte, ¿ya? En el mundo laboral. Los jóvenes irrumpen fuertemente en la forma de comprender el mundo. Uno de los principales movimientos eh, que fueron contra las costumbres tradicionales fueron los hippies, ¿ya? El movimiento hippie es muy potente en Estados Unidos y yo diría, a mi modo de ver, que uno de los puntos más importantes, neurálgicos, es el estado de California. En California ahí es donde surge fuerte el movimiento hippie, pero después se extiende por el resto de los Estados Unidos. Hay que mencionar Nueva York, ¿eh? Hay un barrio en Nueva York que se me olvidó el nombre, un barrio chiquitito, que ahí los hippies también logran un desarrollo muy grande, pero yo diría más en California. Pero esta concepción del mundo, de libertad total, ¿no es cierto? Sin reglas, sin nada, ¿no es cierto? Sin religión, sin ninguna cosa, también se extiende a muchísimos otros países. Y digámoslo, como lo señalé la clase anterior, el movimiento hippie tiene una influencia determinante en la salida de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Yo lo dije la semana anterior. Estos momentos fueron muy fuertes, ¿ya? Por favor, si es que vieron, spoiler que han visto que es una película bien conocida, que es Forrest Gump. ¿Ya? En Forrest Gump, ve la multitud de gente que hay en Washington, en torno a esa fuente grande que hay, cuando Forrest Gump sube a hablar, ¿no? Se quiere la película. Así de fuerte eran estas protestas hippies, ¿ya? En contra de la guerra de Vietnam, con su famoso eslogan, hace el amor y no la guerra. Eh, Martin Luther King fue un férreo defensor de los derechos de los negros y de los derechos civiles en general. Martin Luther King, eh, él logra terminar con la discriminación, una discriminación que estaba por ley en Estados Unidos, en muchos estados, ¿ya? Especialmente los del sur, ¿no? Donde todavía en los 60 tenías que usar baños separados, autobuses separados, era todo aparte, escuelas aparte. ¿Ya? Los negros iban a una escuela, los blancos a otra. ¿Ya? En un edificio público ocupabas unos baños los negros, otros baños los blancos. Las micros, había micros para negros y micros para blancos. Yo les voy a mostrar una cuestión que es como muy decidora, miren. No sé si retrocedimos bien, ¿no? Ese grupo que está ahí son los Platters. Ellos están en actuación en vivo, ¿ya? Estos son de fines de los 50. Ellos son estrellas de la música, pero ellos para ir al baño, en sus actuaciones, tenían baños especiales, porque por ley no podían ocupar un baño de negros, ¿ya? Eso es lo que consigue este señor Martin Luther King, ¿ya? Martin Luther King. Terminar con esta discriminación, que, dicho sea de paso, se prolonga sus buenos años más en un país muy lejano, que es Sudáfrica con el denominado apartheid. El apartheid en África prolonga esta discriminación racial hacia los negros. Una cosa, la verdad, poco entendible. Son cosas, este racismo, la verdad, no. Yo creo que para todos ustedes, para mí también, es repugnante. Cuesta creer que alguien pueda tener esta actitud, ¿no? Hacia una persona nada más que porque tiene un tono distinto en la piel, ¿ya? Hay Diablo. una, hay una película Dígame. que refleja bien el problema este del racismo en Estados Unidos y se llama Historias Cruzadas. No sé si la ha visto. No, pero lo voy a Y anotar ahora. ahí aparece todo eso de los baños separados Qué tremendo. y todos esos problemas que pasaban en ese tiempo, que los blancos eran de una clase más alta y todo eso. Como que tenían guetos solamente para gente negra. Claro que sí. Aparecen muchas cosas así. Es desgarrado, la verdad, ¿eh? Y lo acabo de anotar en mi agenda para verlo alguna vez. Historias cruzadas. Qué tremendo, qué tremendo. Es un tema que Martin Luther King lo terminó, lo logró, es un héroe, digamos, pero si tú analizas la situación en Estados Unidos hoy, esto no se ha avanzado mucho, ¿eh? No se ha avanzado mucho. Otra cosa es lo que proyectan ellos a través de las películas, donde ven a negros y blancos así como si fuera un paraíso. Pero la gente que viaja, realmente,
es otra realidad. Es otra realidad. O sea, la discriminación sigue. Y sigue brutal. Es muy brutal todavía. Perdón, ¿algo de decir? Sí, le iba a preguntar, ¿en qué año más o menos se empiezan a permitir que tanto personas de color como blanca puedan ir a la misma escuela? No sé el año exacto, pero fue durante los 60. No sé el año exacto. Yo calculo mediados de los 60, no sé, 66, 67 por ahí. Pero no sé el año exacto, no me acuerdo. Lo siento, no me acuerdo. Pero fue dentro de esa década, ¿ya? En que se logró este equiparamiento, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque digamos, de hecho, hasta los 80 todavía había restaurantes para blancos, todavía, a fines de los 80, ¿eh? O sea, tú, digamos, el mozo que estaba en la puerta, si venía una pareja de negros, así que los paraba, ¿ya? Y para afuera. De alguna manera, Quentin Tarantino, director de cine, en muchas de sus películas que parece que fuera muy racista el tipo, pero no, él la verdad una vez aclaró en una conferencia de prensa que no es racista, sino que él trata de justamente destacar eso, ¿ya? La estupidez del racismo. A eso apunta, digamos, ¿ya? En muchas de sus películas, en muchas, ¿ya? Casi todas diría yo. Siempre aparece esta idea de la raza, siempre. ¿Ya? Si es que le gusta Tarantino, ¿ah? Porque Tarantino, por si acaso, es muy fuerte. ¿Ah? Al que no le gusta la violencia, no hay una película de Tarantino, porque son muy fuertes. Son muy fuertes. Bien, acá no están las guías, ¿no? O sea, un comentario muy breve. También se produce un cambio muy fuerte al interior de la Iglesia Católica Apostólica Romana, la Iglesia Católica, porque se produce el denominado Concilio Vaticano II, que se celebra en Roma entre los años 1963 a 1965. Eh, Siempre que la Iglesia celebra esta clase de concilios, lo que busca es aclarar temas doctrinales, salvo este concilio, Vaticano II, lo que busca no es aclarar temas doctrinales, sino adaptar la iglesia a los tiempos modernos. Eso es lo que persigue, ¿ya? Y de hecho lo hace, ¿ya? Es un tema que todavía está en discusión, ¿eh? Yo he ido a congresos, cuestiones así, un tema que todavía se discute mucho, ¿eh? Esta adaptación. Bien, desde el año 1945 se produce la descolonización de Asia y África. Alrededor de 90 estados se incorporan como países independientes, liberándose del dominio de antiguos imperios. El mapa de África, que está a mano izquierda en su pantalla, está lleno de banderas de los países europeos. ¿Ya? Ahí tenemos el dominio británico en Sudáfrica y toda esta parte de aquí, ¿no? El centro de la parte sur de África, ¿ya? Egipto, Somalia, qué sé yo, y bueno, bastante en realidad. Francia, potente acá, España, Bélgica, Portugal, Portugal acá también, qué sé yo. Eh, y de un suácate, ¿sí? De un golpe, de 1945 se produce la descolonización. O sea, yo estaba en el colegio, era chico, y tuve que cambiar el Atlas, po. Yo soy viejo ya, po. Yo estaba el año 76 en el colegio por ahí, y andaba con un Atlas, yo era cabro chico, que tenía los mapitas, las banderitas de los países europeos, ¿eh? Y la cosa de cambio, y tuve que comprarme un nuevo Atlas en una librería ahí en la calle Seguirre, en San Bernardo, modernizado con los nombres, como que está acá, está en inglés casi, con esos nombres, ¿ya? Porque era la época que ya había cambiado todo. Este cambio fue fatal, ¿eh? O sea, esto también es una opinión, ¿eh? Pero la verdad es que si uno ve África hoy, es pura pobreza, o sea, no. Y, ¿de quién es la culpa? Digamos, no sé, costaría encontrar un culpable, pero de alguna manera los europeos les impusieron a los africanos un sistema que no era de ellos. África era para que era un continente de sociedades tribales. Eso era África. Y lo presionaron de parte de los europeos. Los europeos presionaron para transformar lo que es ahora, un conjunto de estados. Estos gallos no son para eso. Viven en guerras civiles porque las antiguas tribus no pueden vivir en el mismo estado porque no son para eso, digamos. Entonces, estos otros países viven en guerras civiles, todos, casi todos. Tengo una muy buena amiga que vive en Sudáfrica y dice que es un infierno esa cuestión. Y quiere ser Europa, parece, porque ella no aguanta más la vida en Sudáfrica. ¿Ya? Es un infierno, es un completo infierno. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se oponían al colonialismo. Ambas superpotencias tienen una postura anticolonial. ¿Pero por qué? Porque querían agarrarse a los países, esa es la idea. De hecho, las dos superpotencias influenciaron dentro de África
para que la colonización terminara, pero para hacer topón para adentro. Eso es lo que trataban de hacer, ¿ya? Hacer que estos países se independizaran de los países europeos, pero venga para acá, po. Ahora entra a la Unión Soviética o entra a Estados Unidos, va a ser amigo mío ahora. Eso es lo que buscaban ellos. La descolonización no estuvo exenta de conflictos bélicos, como fue el caso de Francia, que libró duras guerras. Acá es esta parte de acá, esto, ¿ya? No, perdón, no es todo esto, es más concentrado aquí, ¿ya? Este país se llama Argelia, ¿ya? Y aquí es donde hubo fuertes guerras entre Argelia y Francia, ¿ah? Porque Argelia se quería independizar de Francia. En un solo país, ¿ah? Durante mucho tiempo fue un solo país, Francia y Argelia. De hecho, siguiendo el mapa para arriba, donde está Europa, ¿ah? Están como en la misma línea, ¿ya? Pero los argelinos no querían más ser franceses y se armó una tremenda guerra. Eh, Años atrás era muy común películas sobre la denominada Legión extranjera. No se le escuchaba la palabra legionario, ¿ah? Y lo hace que ya salió un poco bueno porque esta clase de películas ya no son populares, pero en otras décadas, los 70 sobre todo, eran muy populares estas películas y que trataban justamente de los franceses que defendían fuertes dentro de Argelia. ¿Ya? Eso hay muchas películas. Hay un remake, por decirlo así, que es de hace como 10 años atrás, que se llama Legionario, tal cual, ¿ya? Y que aborda esta temática de la dominación europea dentro de África. Los nuevos estados no se integraron a ninguno de los dos polos y junto con Latinoamérica formaron el denominado Tercer Mundo. Para 1955 conformaron el movimiento de los países no alineados. Pero este movimiento era poco creíble debido a la amistad de algunos de estos estados con alguna de las dos superpotencias. Esto para ustedes chino, porque jamás lo han escuchado. Fue un movimiento grande, grande, o sea, incluyó muchos países, ¿ah? El denominado movimiento de los no alineados, se llaman así, los no alineados. Se llaman así porque integraba países que eh, no se alineaban ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Pero eso fue realmente una careta, ¿ah? Porque muchos de ellos que estaban dentro de los no alineados, en realidad, en su política exterior, sí estaban o con la Unión Soviética o con Estados Unidos. Entonces, fue una cosa y quizás por eso ustedes no lo ubican, este movimiento, porque nunca tuvo fuerza. ¿Ya? Esto fue una cosa, una espumita nada más, ¿sí? Una especie de asociación, pero que jamás tuvo algún tipo de relevancia a nivel mundial. Se acaba la Guerra Fría. Este término de la Guerra Fría fue más o menos rápido. Estas cosas fue como en 2 años. ¿Ya? Sí, del 89 al 91, de repente se terminó la Guerra Fría. En el año 1970, el capitalismo alcanza su punto más alto de esplendor. Estados Unidos, Europa Occidental y Japón alcanzan un impresionante desarrollo. Sin embargo, la intensa competencia termina por devaluar el dólar. Junto con esto, el apoyo norteamericano a Israel lleva a la OPEP a cuadriplicar el precio del petróleo, provocando un brusco descenso del crecimiento. A ver, en castellano ahora, todo este enredo. A ver, básicamente pasa lo siguiente. La OPEP, esa sigla que está ahí, OPEP, significa Organización de Países Exportadores de Petróleo. ¿Ya? La OPEP está básicamente controlada por los árabes. Los árabes, por un tema muy antiguo, un tema cultural muy antiguo, son profundamente anti-Israel, ¿ya? E Israel es profundamente pro-norteamericano, ¿ya? Son amigos, pero eternos. Es un matrimonio indisoluble ese, el de Israel con Estados Unidos. Entonces, la OPEP en un momento dijo, ¿saben qué más? Todo se mueve con petróleo, todo. Entonces, bueno, ¿hasta cuándo vendemos el petróleo a precio de huevo? ¿Hasta cuándo vendemos petróleo barato? Vendámoslo caro. Si ellos quieren comprar, estamos asociados. O sea, aquí estamos todos asociados. Todos juntos suben el precio del petróleo. Y si los gringos quieren, van a tener que comprarlo al precio de la... Y lo cuadriplican, carépalo. Pum, vale 4 veces más ahora. Estados Unidos entró en una crisis, pero fenomenal, porque no tenían suficiente petróleo. O sea, no había benzina para los autos.
¿Sí? La gente en larga fila, en las bencineras, echándole benzina a los autos porque no había benzina. ¿Ya? Entonces, esto desató un problema en el mundo, pero gigantesco. No había energía, ese es el problema. Y los árabes, venga para acá. O sea, uno ahora admira el esplendor de Dubái, ¿no? Pero es producto de esto, po. Uy, Dubái, te queda avanzado. Sí, pero es producto de esto, que los gallos cobraron lo que quisieron con el petróleo, ¿ya? Y el mundo tuvo que ponerse de rodillas frente a la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esto gatilló una crisis muy potente, especialmente en Estados Unidos, porque Estados Unidos quedó de rodillas ante el mundo árabe. En muchos países se perdió confianza en el modelo keynesiano. Hay varios países que, no, o sea, que el keynesiano, que es este capitalismo moderado, ¿no? Con intervención del Estado, no, esta cuestión no resulta, ¿ya? Y se volcaron hacia el modelo liberal. Es decir, reducción del rol del Estado, priorización de empresas estatales y flexibilización del mercado. Y le puse mercado liberal, pero no sé si está correcto eso. Del mercado. Se flexibilizó el mercado. Se liberalizó el mercado. Bien, esto sucede en muchos países de Europa occidental, que eran muy keynesianos ellos, pero como está en esta crisis del petróleo, se apunta, los dardos se le tiran al sistema keynesiano. ¿Ya? Ahí está el problema. ¿Ya? Y se vuelcan y se hacen países muy capitalistas, especialmente muchos países asiáticos, Taiwán, Singapur, Tailandia, qué sé yo. También Chile, porque Chile tiene el golpe de Estado, llega Pinochet y Pinochet lo que hace es decir, ok, o sea, Pinochet toma el poder de Chile justamente en medio de esta crisis, justo. Entonces, tal como otros países se volcaron al capitalismo puro, ¿ya? Chile también. O sea, que va aquí ya se privatiza todo, señores, como habla Pinochet. Se privatiza todo. Y el país se vuelca hacia el capitalismo. Acá en Chile fue ejecutado por economistas, básicamente de la Universidad de Chicago, ¿ya? Que intentaron probar un sistema de capitalismo muy, muy puro acá en Chile. ¿Ya? Todo era privado. Y así sucede en otros países más. También se hacen esta clase de experimentos. ¿Ya? El colapso del bloque oriental. El colapso del bloque oriental es bien particular, ¿eh? Porque la verdad es que iban varios años ya en que la situación económica estaba muy crítica. Estaba muy crítica. Esto de alguna manera influenció los medios de comunicación. Fueron años en que de alguna manera en estos países orientales lograron captar señales de televisión. Habían de repente opositores, está todo esto prohibido, lo que hacían era instalar una antena de forma ilegal, furtiva, y lo transmitían canales norteamericanos, por ejemplo. O sea, a tal hora se va a transmitir. Hasta que llegaban los militares y les rompían todo, no se podía. Pero había gente que está, y por ejemplo ponía el canal 2, por ejemplo, pum, canal 2, y él, oye, mira, eso es Estados Unidos. Pero es otro país. ¿Pero por qué nos dicen que es un infierno? Si es un país súper adelantado. Japón también, Inglaterra, Francia. Y acá estamos, digamos, en el barro, po. Esta cuestión. Entonces, este tipo de erupciones empezó a influenciar a la gente. Pero obviamente que nadie podía hacer nada porque te podían ya preso. ¿Ya? Pero la gente empezó a rumorear. Oye, esto que nos están contando de que Occidente, digamos, es el infierno, no es tal. A no ser que estas imágenes estén adulteradas, po, ¿ya? Pero esto fue un periodo de 10, 15 años en que estos rumores daban vueltas dentro del bloque oriental. Para 1989, la situación en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no dio para más. A ver, aquí aparece este personaje, este peladito que está aquí, que algunos lo encuentran parecido a mí, se llama Mikhail Gorbachev, ¿ya? Este caballero de aquí, ¿ya? Mikhail Gorbachev fue elegido en el año 1989 como, perdón, fue un poquito antes, fue por el 87. Fue elegido secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. A ver, en un discurso que da ante el Politburo, Gorbachev plantea lo siguiente. A ver, dice, ¿no se dan cuenta que el sistema no da para más? Eso es lo que plantea. Dense cuenta, yo con este discurso lo tengo grabado en mi mente, porque yo lo escuché, me impresionó mucho. Dense cuenta
Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Cuál es más avanzado? ¿Cuál tiene menos pobreza? La del sur. ¿Ya? Es mucho más avanzado y tiene menos pobreza. Comparen Alemania Oriental y Alemania Occidental. ¿Cuál es más avanzado? Es más avanzado Alemania Occidental y no tiene pobreza. Alemania Oriental está muy atrasado y está la gente pero en una condición paupérrima. Hacer esa comparación. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a ir con esto? Esto no resulta. Ese fue el planteamiento de él. Esto no resulta. Entonces, el planteamiento de Gorbachev es introducir cambios. ¿Ya? El primer cambio se llama la glasnost. La glasnost es una apertura en la expresión. Es decir, se va a permitir, a contar de 1989, que diarios o radios privadas puedan operar y hablen, ¿no es cierto?, de forma libre. Se permitió. Esto obviamente se tradujo en que mucha gente montó radio, ¿okay? Y empezó a decir, ¿sabe que esta cuestión está toda mala? Eso empezó a pasar. Y por otro lado, hubo un cambio económico denominado la perestroika. La perestroika introdujo empresa privada dentro de la Unión Soviética, cosa que era inaceptable de acuerdo al modelo soviético. Pero lo introdujo, pero empresas chicas sí, no pueden ser empresas grandes, solamente empresas chicas, ¿ya? Para que el país se activara porque la economía soviética estaba pegada, no crecía nada. ¿Ya? Entonces se introdujo esta modificación. No obstante, ante el Comité Central del Partido Comunista expresó que el sistema sencillamente no funcionaba y exhortó a sus camaradas a hacer cambios. Gorbachev dice después, ¿sabe qué? Los cambios tienen que ser más grandes. Esta cuestión, aunque le hicimos estas modificaciones al sistema, sigue pegado. Usted no camina, no camina. Hay que hacer cambios que sean más potentes. El comunismo se desplomó como un castillo de naipes. Floreció la democracia, la tolerancia, la libertad, y en 1991 la Unión Soviética se disolvió. ¿De qué manera se disuelve? De la manera que nadie hubiese pensado. Se autodisuelve. Se autodisuelve. Es decir, digamos, los que estaban en el poder dijeron, hasta luego, nos vamos. Así es simple. Hasta luego nos vamos. No, es que esto no da para más. Chau. Y si es un decreto, Gorbachev, este caballero, lo firma ahí en el Politburó, ante todos, decreto, se disuelve la Unión Soviética y se acaba todo. ¿Qué hay que hacer ahora? Que se funden partidos políticos y la gente elija lo que quiera. Pero esto ya no funciona más. Se acabó. Y la galla se lanzó todas las calles con banderas. Las banderas que están ahí son las banderas rusas. Ya no querían más la bandera, esta bandera roja de la Unión Soviética, la gente no la quería más. Y la gente se lanza a todas las calles, e incluso hubo militares que fueron enviados a controlar la masa y algunos sacaron el uniforme, empezaron a llorar y se abrazaban, ya esto se acabó, que vuelva la democracia, o que llegue, porque la Unión Soviética nunca la tuvo, ¿ya? Que llegue la democracia y elijamos algo distinto, ¿ya? La gente se sintió al fin liberada de tan larga opresión y lo primero que hicieron fue lanzarse en contra de las estatuas de Lenin y de Stalin y las echaron abajo y las molieron a combos, digamos, con martillo rompieron todo. ¿Ya? Esto fue como en 2 noches que quedó la tendalá en toda la Unión Soviética. En 1991 finalmente se disolvió la URSS y Mikhail Gorbachev renunció a su cargo. Las 22 naciones sometidas por la fuerza, por la URSS, ahora eran libres. Y aquí emerge esta figura llamada Boris Yeltsin, ¿ya? Que fue el primer presidente democrático elegido en Rusia, el primero en toda su historia. O sea, el único que se le parece un poco fue, se me olvidó el nombre ahora, espera, que estaba, uno que estuvo como 2 meses en 1922, que fue uno que como que la gente lo votó, digamos, pero nada más. Pero en toda la historia de Rusia, o tuvieron zares, ¿ya? Que fueron totalitarios, o tuvieron a los bolcheviques. Pero en 1991, por primera vez en su historia, eligieron a un presidente de la República, Boris Yeltsin. Esta escena es cuando Yeltsin va y le pide a Mikhail Gorbachev, váyase y que la gente elija, ¿ya? Y se disuelve todo. Y ahí empiezan a sacar las imágenes de Stalin que a la gente la tenía hasta acá, ya no querían saber más de Stalin ni a Lenin. Todo eso se termina. Tras los acontecimientos
acaecidos en la Unión Soviética, como un efecto dominó, se desplomó toda la cortina de hierro y las naciones asociadas a la Unión Soviética se rebelaron contra estas dictaduras. En cosa de semanas se había disuelto todo el comunismo en Europa Oriental. En semanas. ¿Ya? Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, una cadena de países. De un huascazo, sí, pero de un golpe. La gente fue a las fronteras y le dijeron a los guardias, quiero pasar para allá. No, deja de pasar. Y llegó la prensa, vos. Llegó la libertad. Llegó la prensa, deja de pasar. Y los gallos, ¿sabes qué? Pasa. Y la gente empezó a pasar. Y se empezaron a pasar el dato y empezó la gente a correr a los muros, digamos, a donde estaban los puestos fronterizos y la gente empezó a pasar, a correr, digamos, hacia el otro lado. Pero el problema más complicado era Berlín, porque Berlín tenía un muro, ¿ya? Y esa gente no podía pasar así nomás. Entonces apareció alguien con un martillo y le empezó a pegar al muro. El caso más espectacular fue Berlín. La gente sencillamente se abalanzó sobre el muro y lo echó abajo. ¿Esto cuánto se demoró? No sé, 30 horas, una cuestión así. No sé, fue así. De un huascazo, sí, pero fue impresionante. Yo, digamos, en esa época, la tecnología no era muy avanzada, pero la televisión chilena transmitió en vivo las 24 horas del día. Yo a la hora que no ponía estaba viendo cómo la gente con martillo o con piedras, como la señora que está ahí, le empezó a pegar al muro. La gente lloraba y le pegaba al muro, hasta que lo echaron abajo. Del otro lado, los soldados, los militares de Europa Oriental empezaron, como ya no podían disparar, porque la cosa había cambiado, la Unión Soviética había caído, les empezaron a tirar agua. Sacaron manguera y empezaron a manguerear a la gente. Primero se pararon el muro, sin armas, pusieron soldados desarmados arriba del muro como para dar una señal de que no siguieran pegándole, ¿ya? Pero le siguieron dando, no hubo caso, siguieron dándole y ahí empezaron con los chorros de agua, empezaron con los chorros de agua, pero nada detuvo a la gente y siguieron pegándole a donde le cayera, digamos, ¿ya? Hasta que se cayera en el muro. Hasta que se empezaron a abrir boquetes. Aquí llegó la prensa internacional y esas familias que quedaron separadas durante décadas se empezaron nuevamente a reunir. Y en estos hoyos que le hicieron al muro, la gente empezó a estrechar la mano de nuevo. Fue muy impactante, ¿eh? Esto fue tremendamente impactante. Finalmente, esto ocurrió de noche, cuando en definitiva ya los guardias de Europa Oriental se retiran. Entonces la gente se subió al muro y se abrazaban y festejaban, abrieron champán, se organizaron bailes, la gente bailaba el vals ahí arriba del muro. No recuerdo el día exacto, pero las autoridades de Berlín Este decidieron levantar las barreras de la puerta de Brandenburgo. Y la gente corrió con banderas alemanas de un lado al otro y se produce la unificación de Alemania. Se terminó el mundo bipolar. Se acaba la Guerra Fría. Y Estados Unidos pasó a tener una completa hegemonía del mundo. Completa. Lo que provocó la expansión del modelo económico, político y social de este país en todo el planeta. Son los días en que el Papa católico Juan Pablo II advierte: el capitalismo no es bueno. Es verdad, o sea, qué bueno que se haya acabado el comunismo, ¿no? Que trajo tanto dolor a estos países. Pero el capitalismo tampoco es bueno. Es un sistema materialista, salvaje, que deshumaniza a la gente. Si el Papa insistía, no nos volquemos al capitalismo ahora. No es que con la caída del comunismo ahora triunfó lo otro y es lo bueno. No es lo bueno. ¿Ya? Sencillamente se fue nomás lo que estaba mal y ahora hay que plantear nuevos sistemas. ¿Ya? Esta foto es muy impresionante porque se abre McDonald's en Rusia y la gente, ahí me carga McDonald's, encuentro pésimas hamburguesas, pero la gente hacía colas de un día, eran 5 o 6 cuadras de cola para comerse una hamburguesa. Ahora, la pregunta es, ¿serán tan ricas las hamburguesas de McDonald's? No, ¿por qué lo hacía la gente? Para decir, ¿sabes qué?
oye, me estoy comiendo una hamburguesa con Coca-Cola y luego en tu cara, o sea, me importa un rábano, o sea, porque le estuvieron tantos años diciendo que Estados Unidos era el diablo, ¿ya? Que la gente fue, hizo la cola para comerse la hamburguesa con Coca-Cola y decir, lo hago, tú, a ti, lo hago en tu cara que me estuviste diciendo todos estos años que esto era el infierno. Lo estoy haciendo aquí en mi país, en Rusia. ¿Ya? Esa fue, digamos, una forma de manifestación, digamos, de la gente. También hubo muchos conciertos rock, ¿eh? Que el rock estaba prohibido en la Unión Soviética, ¿eh? Estaba prohibido porque era norteamericano, estaba prohibido. Y hubo conciertos rock en la calle, y hubo policías, así que se sacaron el sombrero y lloraban y se afirmaban de la reja, porque la gente ya quería liberarse. Habían estado toda una vida, ¿no es cierto?, con restricciones, ya no querían más. ¿Ya? O sea, la gente se desató así completamente en la Unión Soviética. Fue el gran destape de los rusos en la década del 90. El orden tras la Guerra Fría, la década del 90, trae novedades. ¿Ya? Este es el nuevo panorama que presenta el mundo. ¿Ya? Ustedes todavía no nacían. Este fue el mundo que ustedes encontraron, digamos, ¿ah? Que es post-Guerra Fría. Hay nuevos actores. En primer lugar, Estados Unidos tiene una preponderancia económica, política y militar. Digamos, como decimos en Chile, Estados Unidos la llega. Estados Unidos toma el control del mundo prácticamente. Pero se produce durante los 90 los movimientos terroristas, especialmente islámicos, se hacen muy potentes. ¿Ya? Lo que sucedió en el 2001 fue icónico. Otra vez apareció esa palabra en mi boca, que la semana pasada, icónico. Fue icónico, ¿ya? Digámoslo. La caída de las Torres Gemelas, al igual que el atentado contra el Pentágono y la Casa Blanca, fue un punto de inflexión. ¿Ah? Y esta idea del terrorismo ha continuado. Yo en Chile casi no hay, ¿ya? Muy poco. Pero en otros países es un terror grande el que hay. Estados Unidos, Inglaterra, España, Italia, Francia, Japón, son países que viven con el miedo a atentados terroristas, porque son a alta escala, digamos, no son cositas chicas, que siempre traen muchos muertos y mucha devastación. Tras los atentados de 2001, decía, adoptó Estados Unidos una política de intervención global, lo cual no siempre ha sido aceptado por la comunidad internacional. De hecho, esto ha sido bastante rechazado. ¿Ya? Y figuras como George Bush o Donald Trump causan alergia, digamos, por decirlo así, en la mayoría de las personas del mundo. ¿Ah? Hay un rechazo. Hay un rechazo norteamericano muy potente hoy en día. Porque Estados Unidos también ha tratado de imponerse, sí, tienen sus razones, sí, lo han atacado, sí es verdad. Han tenido varios atentados y están nerviosos los tipos. Pero también ellos han tratado de meterse mucho en otros países. Por acá no tanto, ¿eh? Pero en países de Medio Oriente y otros sí se han metido harto. En el año 1992 surge la Unión Europea, acuerdo económico y político, con moneda única en varios de los países miembros. Cuenta con acuerdos jurídicos y de seguridad, con una política internacional y de defensa comunes, pero la unión política aún no se ha consolidado del todo. Hasta por ahí, ¿eh? Yo creo que está bastante consolidado. Europa, en el fondo, está actuando como una federación. Es su bandera, esa bandera azul con estrellas amarillas, es la bandera europea. Y yo diría que sí, en una opinión también, ¿eh? Yo creo que están bastante consolidados los europeos, así como un país. Están actuando al modo como si fueran un país y, y con bandera única, con moneda única, que es el euro, ¿no? Es la moneda europea y con una capital que es Bruselas. Ahí en Bruselas está el Congreso, el Parlamento Europeo, la Corte Suprema Europea y una suerte de poder ejecutivo, sí que tienen, ¿no? No muy claro. Yo creo que esa falencia es quizás lo que impide llamar a Europa un país, ¿ah? Porque no hay un poder ejecutivo claro así en Europa. Así, un presidente europeo, por decirlo así, no. Esa figura no está muy clara, no está muy clara. Pero sí hay un parlamento y sí hay una Corte Internacional de Justicia Europea, ¿ya? Que funciona en Bruselas. Eso también marcó mucho la década del 90 y las décadas que ustedes vieron, ¿no? La década del 2000 y la década del 2010, ¿no? Europa actúa de forma consolidada. Bueno, ahora se le fue a Inglaterra, el Brexit, ¿no? La salida de Inglaterra. Al parecer este Brexit fue lo que provocó la escasez de benzina el otro día. Se escribieron en televisión, en Londres. Rusia. Actualmente es una democracia federativa
no obstante, es muy autoritaria, ¿ah? Y se ha visto afectada por varias rebeliones nacionalistas de pequeños pueblos que integran la federación. Hay pueblos, a mi modo de ver, ¿eh? Hay pueblos que les gusta eh, las políticas personalistas. Y el caso de Rusia. O sea, los rusos siempre tuvieron un zar, ¿ya? Nicolás I, Pedro, Nicolás II, que siempre hubo zares, que eran líderes. Después cuando llegaron los bolcheviques, tuvieron líderes comunistas. Lenin, Stalin, Khrushchev, Brezhnev, Andropov, Mikhail Gorbachev. Ahora que están en democracia, a este señor lo han tenido ya como más de 20 años. ¿Ya? Lo han tenido como líder de Rusia. Se llama Vladimir Putin. Él se ha alternado en el cargo de presidente o primer ministro. Ojo, lo han elegido democráticamente, no estaba dictatorialmente ahí, no, ha sido elegido por el pueblo, pero ya harto tiempo. Lleva tiempo y tiene un poder, digamos, tiene un halo de poder tremendo, Vladimir Putin. Japón. Japón ha tenido un desarrollo económico y tecnológico que lo ha llevado a estar a la par con Estados Unidos, liderando toda Asia. Japón es, desde el punto de vista económico, es el Estados Unidos de Asia. Tiene un poder tremendo. Japón tiene un sistema tecnológico muy avanzado, ¿ya? Y una influencia en Asia muy grande. Yo creo que actualmente Japón tiene hartos competentes, especialmente Corea del Sur y China. Eh, pero no obstante, creo que todavía se mantiene como líder, se mantiene todavía ahí el liderato los japoneses. En el resto de Asia están los llamados tigres, ¿ya? ¿Por qué les llaman tigres? Porque son economías que crecieron al alero del capitalismo y se potenciaron mucho, pero muchísimo, ¿ya? Es el caso de Corea del Sur, Taiwán, Singapur, ya, hasta esos tres potentes, porque los otros cuatro no es tanto. Indonesia sí, Indonesia sí. O sea, yo diría los más grandes acá son Corea del Sur, Taiwán, Singapur e Indonesia. Esos cuatro, pero a todas. En cambio, Malasia, Tailandia y Filipinas, no tanto. Hay un desarrollo económico, pero no tan fuerte como los otros cuatro. Los otros cuatro no, es a todas. O sea, son economías, pero potentísimas, potentísimas. ¿Ya? Pero, como decía, Malasia, Tailandia y Filipinas, no tanto. Ahí es más débil la cosa. ¿Ya? Los denominados tigres asiáticos. China. Esta es la cosa más rara del mundo. Tiene ya, ha superado lejos, ¿no?, los 1.300 millones de habitantes y es un sistema único, rarísimo. China todavía está dominada por el Partido Comunista, como lo estuvo la Unión Soviética alguna vez, todavía. Pero con empresa privada, pero a todas. Total, 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 total. Empresa privada, pero total. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó en China? Es una combinación rara. Domina el Partido Comunista, no hay sindicatos, están prohibidos, no hay sindicatos, pero hay empresa privada. ¿En qué se traduce eso? Mano de obra extraordinariamente barata. Entonces, todos quieren producir en China. Por eso es que eh, el celular, el auto, el computador donde me están escuchando ahora, todo es chino, po, porque son líderes en tecnología, ¿ya? Y todo es barato. En China todo es barato, porque la mano de obra es muy barata. Les pagan 2 huevos a los pobres chinos y para la casa, sería. Es muy barato. Y no hay sindicato. No existen las huelgas en China. Está prohibido. Nadie se puede ir a huelga. Entonces, a cualquier país del mundo le conviene mandar a producir a China. Una vez me trajeron de Italia corbatas, una tía. Mira, corbata italiana, qué linda. Ay, qué bonito, tía, le dije yo. Y la etiqueta decía Made in Italy. Pero si tu etiqueta la daba vuelta un poco, ahí decía, dentro decía hecho en China. ¿Pero por qué hacen eso los italianos? Porque sale más barato. O sea, les mandan la tela italiana para allá, eh, le hacen el turismo para hacer en China. Está todo tela. De, es un sistema que está resultando, ¿ya? Está resultando. O sea, China está con un desarrollo económico, pero hay años que han crecido al 60%. Uno de los países que más crece en América Latina es Chile.
pero Chile crece al 2,5, al 3%, hacia lo sumo. Los chinos, como el 60% anual. Los chinos a una ciudad como de 10 millones de habitantes, no tenía metro. Le pusieron metro en un año. Se demoraron un año en poner 12 líneas de metro. Son así de rápido. Cuando surgió el COVID, construyeron un hospital en un mes. Un hospital como de 40 pisos, en un mes. El otro día hicieron una ciudad completa de 1 millón de habitantes, porque hay una ciudad industrial y necesitaron una ciudad nueva. Y levantaron una ciudad así como en 2 años, completa, con los edificios, con metro, con todo, con todos los servicios. Entonces, uno, la verdad, empieza a dar susto esto. Estos chinos, ¿a dónde van a llegar? ¿Ya? Y nadie escapa el sistema. Siguen con una dictadura, ¿ya? Y con empresa privada, ¿ya? En el fondo es una suerte como de fascismo. En el fondo eso. ¿Ya? Claro, porque tenés centralizado el sistema político, pero con una empresa privada. ¿Ya? Es como el ideal de Hitler esta cuestión, o el ideal de Mussolini, ¿ya? Es lo que tiene China actualmente. Es bastante particular y hay que tenerle mucho ojo. ¿Eh? Ojo con China. Ojo con China. El mundo islámico abarca el sur de Asia y el norte de África, ¿ya? Muchos de estos países están dominados por gobiernos fundamentalistas y promueven el terrorismo internacional. ¿Ya? Hay un fanatismo religioso muy grande acá en estos países, son muchos, ¿no? Son muchos, no puedo nombrarlos a todos, pero son varios. ¿Ya? Aquí los más destacados quizás pueden ser Afganistán, Irak, Irán y otros más. ¿Ya? Complicado porque muchos de estos países producen petróleo y promueven el terrorismo. Entonces, es complicado. Es un tema realmente, el tema islámico no es fácil, no es fácil de abordar. Es realmente un lío. Ahora, hay que decirlo, no todos los islámicos son terroristas, ¿no? Obviamente que no. Hay que ver que hay dos grandes grupos. ¿Ya? Están los chiitas y los sunitas, ¿ya? Y el grupo complicado es el chiita, ¿ya? Y dentro de los chiitas están los integristas, ¿ya? Y ahí tenemos a Al-Qaeda, tenemos a los talibanes, la yihad islámica, el Estado Islámico, en fin, es todo un lío ahí que yo no sé, es el dolor de cabeza de Naciones Unidas, digamos, el tema de los islámicos. Y con esto terminamos el tema de la Guerra Fría. La próxima clase vamos a hacer una evaluación, ¿no es cierto?, en que lanzamos preguntas y ustedes me van respondiendo y con eso, uy, hay un tremendo testamento acá. A ver, Esteban, no sé en qué momento escribió eso. Dice, otro caso emblemático fue el de Rosa Parks, que se sentó en el asiento hasta el tema de los negros, ¿ya? En donde se tenía que sentar un blanco. La policía la arrestó y luego la multaron. Qué tremendo, ¿eh? Son cosas que es para no creer. ¿Eh? Esto fue en Estados Unidos, ¿no es cierto?, en el periodo de la discriminación racial. Es increíble, es increíble. Recuerdo una negrita, me acuerdo, que tuvo que, se la admitió ir a la Universidad de Blancos y sentarse en una pieza aparte, escuchar las clases aparte. Y hay fotos de eso, los compañeros al lado ahí y con un biombo separado. Qué locura. Esteban también luego escribe, dice, creo que cuando usted dice que ese presidente ruso que duró 2 meses, creo que se refiere a Alejandro Kerensky. Le agradezco mucho, Esteban, porque no lo recordaba en ese momento. Sí, justamente ese presidente ruso que duró poquitito, fue como un primer ministro, algo así, fue Alejandro Kerensky. No fue tan democrático porque no hay un sistema electoral en Rusia, pero sí fue elegido, digamos, ya fue elegido. Pero no duró nada, duró muy poquito Alejandro Kerensky. Por eso que no es incorrecto afirmar que el primer presidente democrático de Rusia es Boris Yeltsin. Boris Yeltsin, fue el primero. Me agrega también Esteban, si no me falla la memoria, eso que usted menciona del Papa Juan Pablo II lo dijo en la Centésimos Annus. Espérame, Centésimos Annus. Es muy probable, porque la Centésimos Annus, para los que no sepan, la Centésimos Annus es una encíclica. Las encíclicas son cartas que escriben los papas, ¿ya? Es como el documento máximo, digamos, de un papa, una encíclica. Y la Centésimos Annus lo que hace es celebrar los 100 años de la proclamación de la encíclica Rerum Novarum. Ustedes recordarán, yo se los manifesté hace varios meses ya, que la Rerum Novarum fue la primera encíclica social, ¿ya? Metodológicamente hecha, ¿ya?
y que denunciaba el atropello de la clase obrera y proponía soluciones, ¿no? Esa fue la Rerum Novarum. La Centésimos Annus lo que hace es homenajear a la Rerum Novarum y replantea problemas nuevos. Es probable que, claro, 100 años, 1991, claro, justamente coincide. Oye, gracias Esteban, está muy bien preparado usted. Justamente debe ser ahí donde alude él, Juan Pablo II, a que, bueno, el capitalismo, el hecho de que se haya caído el comunismo de esta manera, no quiere decir que el capitalismo sea bueno, ¿ya? Sería un error, sería una lógica mal sacada, digamos, creer en una cosa así, ¿ya? Y eso lo manifiesta seguramente en esta carta que yo no me acordaba el nombre. Y luego Esteban me dice, profe, nunca he tenido claridad si el autodenominado Estado Islámico es como un país o parte de una especie de guerrilla. ¿Me podría aclarar eso? Yo tampoco lo tengo tan claro, pero me parece que es lo segundo, Esteban, ¿ah? Es una especie de guerrilla, ¿ah? El Estado Islámico es como una asociación, digamos. No es un país, ¿ah? Porque de hecho el Estado Islámico opera dentro de Siria y es combatido por el propio Estado de Siria, que también es islámico. También es islámico, ¿ya? Y es combatido por el Estado de Siria y las grandes matanzas que se ven de repente las provoca también el Estado de Siria. Esto confunde a la gente, ¿eh? La gente de repente no entiende mucho el enredo que hay ahí, porque es complicado, ¿no? Es complicado. Bien, ¿alguna otra pregunta, dudas? No, gracias a ti, Esther. Ya, yo los voy a dejar porque no me siento muy bien, vino con un bajón ahora, es cansancio yo creo, así que como no hay más dudas, vamos a dejar hasta acá, ¿ya? Que no doy más ya. No doy más, tengo que hacer otra clase ahora. Entonces, le agradezco un montón, especialmente a Esteban, que fue el que más escribió ahí, pero a todos en realidad, y muchos de ustedes también lo vieron, y al principio también con micrófono, algunos también dieron su opinión, y eso enriquece mucho la clase. Me gustaría seguir conversando más, pero ya no puedo. Les juro que estoy muy agotado, estoy sobrepasado. Nos reencontramos el... Gracias, Paloma. Nos reencontramos el próximo martes con preguntas, ¿ya? Que vamos a ir haciendo y contestando por ustedes mismos y por mí, ¿ya? Nos reencontramos el próximo martes. Que esté muy bien. Adiós. Chao, Chao, chao. profe, que esté bien. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos.